En Aicua, la emprendedora y artesana María Marlene Rojas, de Tejilén Tejidos Artesanales, nos muestra cómo armar un atrapasueños decorativo con apliques de ñandutí. Si lo quieres, trabaja por ello. Es la frase que la inspira y siempre tiene presente para seguir trabajando con creatividad, pasión y perseverancia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Aicua. Soy Marlene y hoy vamos a hacer un atrapasueños con una pieza de ñandutí. Los materiales que necesitamos son un aro de un caño, una pieza de ñandutí, cintas, pegamento, silicona en este caso, unas telas de 10 por 25 centímetros para realizar unas flores, cintas. Comenzamos. Vamos a utilizar este aro, no se preocupen por esto que va a quedar abajo, así que no se va a notar. Vamos pegando esto. Siempre tenemos que cuidar de tapar bien para que no se note. No se preocupen por esto, esta parte, porque va a ir totalmente cubierto. Esto vamos forrando de a poco y también agregándole silicona para que quede bien firme y no se note. Un tip que quiero enseñarles es que, como verán, los atrapasueños ahora hoy día tenemos de distintos materiales. Por ejemplo, del usipó. El usipó es nuestro tradicional, así que podemos también usar con el ñandutí. También tenemos así de distintos materiales, pero como dije, hoy vamos a empezar con eso. Una vez acabado con el forrado de nuestro caño, procedemos a armar nuestro atrapasueño. Para eso necesitamos hilo y aguja de punta roma que vamos a atar. Es mejor atar, entonces no se pierde la pieza y comenzamos. Tenemos que tratar de centrar lo más que se pueda para poder luego armar nuestro atrapasueños de tal manera que quede bien centrado. Flojo nomás al inicio para que podamos después centrar nuestra pieza, que es lo más importante. Damos 3 puntadas en cada pétalo y vamos armando así y llegamos al final. Aquí vamos a ir centrando. Aflojamos un poquito esta parte para que podamos estirar del otro lado, así de esta manera. Vamos estirando de tal manera a centrar, así de esta forma, así va quedando. Vamos en esta ocasión a dejarlo de una manera así inclinada. Siguiente paso. Tenemos cintas que ya traje preparada, cortada. Necesitamos 4 piezas del mismo tamaño. Por ejemplo, más o menos tiene que quedar siempre de una manera para que quede de forma triangular. Es decir, estas piezas más largas van a ir ubicadas en el centro. Primero 4. Son 4 cintas del mismo tamaño. Vamos a empezar a pegar. Siempre es importante ir pegándolas de tal manera que quede siempre de forma así centrada, digamos. O sea, yo pegué 2 aquí en el centro y luego voy poniéndole en ambos lados. Así, bien pegaditos para que después no tengamos inconvenientes. Así. Este es el centro. Muy bien. Seguimos. Las siguientes 4 cintas ya son más cortas que las primeras 4. O sea,
alrededor de 3 o 4 centímetros menos que estas primeras. Yo ya tengo cortadas algunas, pero me falta, así que voy a completar. Son, como dije, de 3 a 4 centímetros menos que las primeras 4. Vamos agregando en ambos costados, colocando siempre nuestra silicona. Voy a trabajar un poquitito con las flores. Dejo aquí por este lado y trabajamos con unas rositas. Para esto yo había dicho que necesitamos, en este caso es una telita Diolem. Esto debemos cortar aproximadamente 10 centímetros de ancho por 25 de largo. Bueno, vamos a aprender a hacer las rositas. Bueno, doblamos por la mitad y siempre el trabajo debe quedar perfecto, digamos, y tratar de esconder todo para que no se note y quede parejo y quede lindo. Y damos unas puntaditas aquí, continuado hasta el final. Seguimos hasta el final, así. No se preocupen, esto va a ir frunciéndose, siempre dobladito, y todo lo que queda abajo vamos luego a cortar. Para esta terminación volvemos de nuevo a doblar aquí para que no se note nada y quede bien prolijo el trabajo. Terminamos hasta aquí. Ahí. Queda así fruncidito. Bueno, para armar nuestra florcita, esto vamos a ir girando hasta el final. Y esta terminación debe envolver aquí, así. Quedó nuestro hilo y vamos a hacer la terminación. No debemos olvidar que tenemos que introducir por el centro para evitar que esto salga afuera y se desintegre nuestra flor. Entonces le hacemos también unas puntaditas en el centro, así. Ahí. 2 o 3 puntaditas. Y luego rematamos. Ahí. Introduzco nuevamente aquí, por las dudas se desata o algo, entonces para evitar cualquier cosa. Y cortamos. Esto que quedó aquí vamos a cortar. Ahí. Entonces queda bien prolijito. Y armamos nuestra rosita de tal manera que quede bien linda y bonita. Colocamos silicona por todo este espacio donde tenemos colocadas las cintas. Así. Vamos a ir ubicando las rositas de acuerdo que quede así en forma armónica. Tenemos ya uno y a la vez vamos armando para que quede así bien bonita. Puede ir uno abajo, uno arriba en forma intercalada, o de lo contrario, todas alrededor de nuestro aro. Mi emprendimiento se llama Tejilén. Surgió a raíz del nacimiento de mi última hija, Ailén. Es por eso que combiné el tejido con el nombre, la última sílaba del nombre de mi hija. Surgió hace como 15 años que vengo trabajando con hilos, con agujas, y empecé como un hobby, pero después fue de boca en boca. Las amigas me hacían propaganda, como dicen, de boca en boca, y empecé a vender mis trabajos, pero siempre yo soy autodidacta, pero siempre dándole un toque personal, que es lo que me fascina hacer, y así empecé, hasta ahora que siempre estoy trabajando
fui creando, agregándole, como dije, el toque personal. En Tejilen pueden encontrar desde atrapasueños de distintos tamaños, colores, pueden encontrar ajuar para bebé, vestiditos combinados para niñas, para mujeres, crop top, que son los que vienen ahora para la próxima temporada de verano. Pueden encontrar un sinfín de todo lo que se le ocurra, tejidos a crochet y 2 agujas. Tengo mi local en la ciudad de Villa Elisa. Me encuentran en redes sociales también como Tejilen, tejidos artesanales en Facebook, también en Instagram como marleyubi.mi. Mi número de celular es el 0981-845-874. Espero que hagan sus pedidos y encantadísima estaré de preparar el trabajo para ustedes. Surgió el conocimiento de Aikuá, entonces fui interiorizándome y fui mirando y me encantó, me refascinó porque realmente vi lo interesada que estaba la primera dama y todo su equipo, porque realmente eso es lo que hace falta para los emprendedores, ese apoyo que realmente se nota, y agradezco muchísimo por la oportunidad porque vale. Bueno, y aquí tenemos el trabajo final. Como dije anteriormente, esto puede ir inclinado, hay varias opciones, ustedes ya eligen eso, como verán. Quedó así nuestro atrapasueños, bien bonito, que puede ser una salida laboral. También tenemos en donde el ñandutí, la pieza de ñandutí quedó en el medio, bien centrado y bien multicolor. También tenemos otra opción que es esta, con una pieza de ñandutí, pero aquí yo le hice unas puntaditas con crochet, utilizando otro tipo de hilos con pompones. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes y que puedan elaborar también sus propios atrapasueños. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición, o de lo contrario en Tejilen punto por punto. Muchas gracias. Chao, chao.